acumulado que muchas veces está subutilizado porque no se presenta y no se transmite, no se comunica de la forma más conveniente. Esta aventura la empezamos con Naciones Unidas, con la Oficina para la Gestión del Riesgo, para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas, que está con base en Panamá. Ellos hacen cada 2 años lo que llaman las plataformas regionales para la reducción de desastres. Por la pandemia pues hubo atrasos, entonces la que se iba a hacer en 2020 se hizo el año pasado, y dentro de las sesiones de capacitación hicimos unos laboratorios de formación, los Learning Labs se llamaban. Y en el Learning Lab presentamos, en uno de los Learning Labs presentamos la metodología FOIA. El país anfitrión de esta plataforma fue Jamaica el año pasado, y les gustó mucho la metodología. Entonces nos pidieron que consideráramos hacer algo ya más en detalle, la aplicación en Jamaica. Y bueno, ahí pensamos, bueno, ya si lo vamos a hacer en Jamaica, ¿por qué no lo hacemos en otro país? Aprovechando que ya íbamos pues saliendo de la pandemia y que se podía estar en terreno viendo ya las condiciones particulares. Y empezamos a pensar en qué otro estudio de caso podría ser relevante, y fuimos así como por aproximaciones sucesivas haciendo un filtro más pequeño y llegamos a Huaraz. ¿Por qué? Porque en términos generales, si uno ve todo el panorama de la producción científica que se hace en materia de gestión del riesgo de desastres, entrando por las amenazas, a nivel de Latinoamérica, la investigación en temas de deshielo, en zonas de alta montaña y los cambios en los contextos de desastre que se están dando en las zonas, en toda la cordillera de los Andes, comparativamente con otro tipo de amenazas, es de las que menos se está estudiando. Y eso nos parece que es preocupante y es algo que debe corregirse por una serie de derivaciones que esto tiene para la vida de millones de personas, ¿verdad? Esto no solo tiene afectaciones puntuales aquí en el sitio, en los alrededores, con los aluviones, sino que va a tener implicaciones aguas abajo, porque estos hielos de acá alimentan y de estos hielos depende el suministro de agua potable para millones de personas aguas abajo, ¿verdad? Y parece que la gente como que no está viendo la dimensión del problema. Entonces dijimos, bueno, hay mucha gente trabajando con sismos, hay mucha gente trabajando con huracanes, con tormentas tropicales, con inundaciones, pero el trabajo en zona de alta montaña comparativamente, como les digo, es menor a nivel hemisférico. Más preocupante todavía es que esto es un caso clásico de afectaciones multiamenaza, ¿verdad? Porque el deshielo además trae consigo otra serie de procesos que demandan un abordaje muy bien empaquetado, que nos permita trabajar desde un enfoque multisistémico, multiamenaza, ¿verdad? De la gestión que queremos desarrollar. Así que consideramos Huaraz como uno de los casos emblemáticos en la región, y la idea es que a partir de esta primera experiencia podamos avanzar hacia un programa de investigación y acción que ojalá pueda ir incluyendo a otros países que comparten la cordillera, que están haciendo investigación, que están desarrollando procesos de formación, pero que nuevamente cada uno va trabajando en sus espacios, conversamos poco, nos conocemos poco, entonces generar un proceso de intercambio más amplio y tener ojalá un programa de investigación regional comparada en zonas de alta montaña con los países que comparten la cordillera de los Andes. Entonces, los objetivos de este taller, iguales a los objetivos del taller que se hizo en Jamaica. En Jamaica se seleccionaron al final, y esto es algo que querríamos que lo hagan ustedes. El taller presenta la metodología, pero la ruta de trabajo la definieron, en el caso de los colegas en Kingston, ellos mismos.
Entonces, van a ver que la dinámica va a ser una especie de discusión y de destilar cuáles son los principales elementos que ustedes consideran que requieren mayor atención o mayor urgencia, y a partir de eso empezar a trabajar en los procesos ya más integrados de gestión. Desde el interés, esto es algo voluntario, desde el interés, desde el tiempo, desde los recursos que dispongan, ¿verdad? En el caso de Jamaica, ellos escogieron dos contextos: el riesgo sísmico en Kingston y escogieron inundaciones urbanas en la zona de Montego Bay. ¿Y qué se hizo en Jamaica? Entonces, en Jamaica se formó un grupo como eran representantes de instituciones, del sector privado, de las asociaciones de desarrollo comunitario, barrial, etc. Y se empezó a desarrollar una hoja de ruta que, en el caso de Jamaica, y no tiene que ser necesariamente lo mismo acá, recomendaba a una serie de instituciones cuáles deberían ser los pasos o cuáles deberían ser estudios o información que existe ya y que podría ser de utilidad para mejorar procesos, en el caso de Montego Bay, procesos de regulación urbanística, porque el gran problema que tienen en la parte norte es que el crecimiento de la ciudad por el boom turístico está ahogando muchos de los cauces naturales de los ríos. Entonces es lógico que cuando llueve el río se desborda, pues se lleva todas estas casas que están más cerca del río. Y eso no es una cosa que tiene que ver con algo natural. O sea, el río, la dinámica del río es que se desborda cuando el cauce normal no tiene la capacidad de enfoque. Entonces no es que el río se le mete a las casas, son las casas las que se meten en el cauce del río. Y eso es algo que se resuelve desde el proceso de ordenamiento y de regulación del uso del territorio. No tiene mayor ciencia. Pero entonces hay mucha investigación que estaba engavetada por ahí, reportes que se habían hecho y que nadie había leído. Entonces el gobierno está juntando toda esta información para desarrollar una serie de líneas estratégicas de recomendación para las personas que les corresponde, ¿verdad? Y en el caso de Kingston, uno de las lecciones que hubo a partir del terremoto de Haití es que hay una gran atención sobre el tema hidrometeorológico en el Caribe por la recurrencia de huracanes, pero el terremoto de Haití nos recordó que el riesgo sísmico en la cuenca del Caribe es importante, y los jamaiquinos tomaron nota de eso. Y entonces, bueno, nosotros queremos revisar cuáles son la situación de amenaza en la ciudad, que es la que concentra la mayor cantidad de población, y a partir de eso, cuál es el riesgo potencial de que enfrentemos un sismo similar al de Haití, y qué ajustes debería hacerse en términos de normativa, de sismoresistencia, códigos de construcción, de actualización, etc. Son dos productos muy concretos, casi que parecen como de sentido común que deberían hacerse, pero que por razones A, B y C no se habían hecho. Y algo así es lo que queremos hacer acá, pensando en un proceso de un año y llegar a tener, sobre lo que ustedes consideren que sea necesario, un grupo de trabajo que nos permita generar recomendaciones muy concretas a tomadores de decisión muy concretos de cuál puede ser la ruta, y sobre eso empezar un proceso de articulación con otros grupos de trabajo que están haciendo labores similares en la cordillera de los Andes. Esa es la dinámica, esos son los objetivos. Y bueno, vamos a empezar con dos presentaciones magistrales que nos van a poner en contexto cuál es la situación, a qué nos estamos enfrentando, y que ya nos van a ir dando algunas pistas por dónde anda la posición en términos de los requerimientos que se necesitan para entender mejor qué está ocurriendo allá arriba y cómo nos podría afectar, y qué tenemos que hacer para que este potencial daño lo podamos reducir en su mínima expresión. Ahí lo dejo, y tengo entonces, creo que a Juan, ¿verdad?, que viene con su presentación, ¿verdad? Entonces, Juan, por favor.
Bien. Bien. Bueno, voy a en la presentación del IMAIGEN, del doctor Guillermo Rojas, vengo a dar una pequeña parte de los trabajos que se ha podido realizar en estos años. En realidad, como ya nos comentan, ¿no? Efectivamente, ¿no? En este tiempo, ¿sí? Ya. Gracias. Bien, escucha bien, ¿no? Listo. Como le decía, es una pequeña parte de los trabajos, está consolidado, un resumen de resúmenes. Vale decir que la investigación científica tiene varias aristas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que trato de abordar acá en este punto un poco los antecedentes en la zona de la Cordillera Blanca y los estudios de evaluación de riesgos que hemos avanzado a la fecha. Siguiente, por favor. Bien, el contenido básicamente va a estar con la introducción, el ámbito de estudio, los antecedentes, la evaluación de riesgo y finalmente las conclusiones. Siguiente, por favor. Como verán, esta serie de fotos nos da efectivamente la historia de lo que es el Callejón de Guaymas. Creo que en realidad la mayoría conoce más que le hablan sobre los efectos de la desglaciación y estos efectos combinados, por ejemplo, con los terremotos, ¿no? Ahí vemos parte de lo que es el aluvión del 41, ¿no? Y también el aluvión del 70 y de Rampailca, ¿no? Todo este contexto de desastres que ha afectado el Callejón de Guaymas principalmente, a raíz de este tema, efectivamente, ¿no? Se crea en el año 2014 el IMAIGEN para un poco abordar de un punto más investigativo, más científico, estos fenómenos y de esa manera poder dar las medidas de prevención adecuadas. Bien, como parte de la introducción, partimos de una base, ¿no? Del Inventario Nacional de Glaciares, publicada en el 2018, pero se llegó a trabajar hasta el año 2016. Como verán, la desglaciación ha afectado a todos los glaciares tropicales del país, ¿no? Están subdivididos en los Andes del norte, centro y sur. La Cordillera Blanca está en la zona norte. Y la cordillera central, que digamos está en la parte de Lima, está en la zona, bueno, en la zona centro, y como verán acá en los gráficos, en la parte superior, con respecto a la parte media, efectivamente la desglaciación ha sido mucho más fuerte en la zona de los Andes centrales, ¿no? Y de la misma forma, un poco más en el sur y un poco menos en el norte, ¿no? Por eso tenemos un sistema fuerte en la Cordillera Blanca. Y es de hecho una de las zonas de mayor, digamos, cobertura a nivel nacional, ¿no? Toda la zona de la Cordillera Blanca. Siguiente. Bien, como parte del ámbito de estudio, tenemos las 20 cordilleras, de las cuales solo 18 hay cobertura glacial, ¿no? Dos de ellas prácticamente ya están extintas. Hasta hace unos años atrás había algo de glacial, pero en la actualidad ya forman parte de cordilleras extintas. Solamente hay nieve temporal y ya no es considerada como una cordillera glacial. Y están distribuidas en los 10 departamentos, ¿no? del Perú. Ahí están las tres zonas: Cordillera Blanca, que es la primera zona norte, la parte centro y sur. Siguiente.
Bien, ¿por qué estudiamos los glaciares? ¿Cuál es la pregunta acá de rigor por el cual el científico efectivamente busca entender su dinámica? Principalmente por dos cosas, ¿no? Uno, efectivamente, la reducción de estos glaciares a raíz del tema del cambio climático, ¿no? Y también esto genera zonas inestables en los glaciares. Como verán en el gráfico, estamos tomando en cuenta, y lo conocen de hecho, la laguna Parón, en la parte alta, está una laguna en formación, que en el año 2003, ¿no?, tenía algo más de 2.000 metros cuadrados, pero en el año 2016, más de 3 hectáreas. Entonces, en poco tiempo, ¿no?, en poco más de 12 años, 13 años, ha superado más de, no sé, ¿cuántas veces? ¿No? O sea, son 10 veces más, 15 veces más. Entonces, en ese poco tiempo, efectivamente, la fuerte glaciación genera estas lagunas que son ubicadas en zonas inestables. Y es la razón por la cual debemos caracterizar para evitar estos fenómenos llamados GLOF, ¿no?, de borde violento de lagunas de origen glaciar. Siguiente. Bien, bueno, este es un típico, ¿no?, este modelo GLOF, ¿no?, donde se llena la laguna, mucho más, cae parte del glaciar, genera el rompimiento, afectando la parte baja, los elementos expuestos entre medios de vida, viviendas y población. Son el típico GLOF, ¿no?, el borde violento de laguna de origen glaciar. Siguiente. Bueno, se ha hecho un poco de historia a nivel nacional, se ha ordenado un poco los antecedentes a manera de, digamos, de un mapa, espacialmente para que puedan ver dónde se concentran los mayores aluviones del país. Efectivamente, ¿no?, está prácticamente en el departamento de Ancash, seguidamente la zona del Cusco, en la cordillera del Cabama, me parece, y de esta manera un poco conocer la dinámica de estos fenómenos geodinámicos y entender un poco su intensidad y severidad. Siguiente. Efectivamente, ¿no?, acá hay una cronología que ya, digamos, varios autores pues, lo han manifestado en sus libros, se ha hecho una recopilación de todos los, digamos, principales, digamos, fenómenos de tipo aluvión, ¿no?, donde resalta principalmente, ¿no?, el año 41, ¿no?, afectado a Huaraz, y en el año 70. También hay algunos puntos actualizados, por ejemplo el de Palcacoche en el año 2003, ¿no?, que efectivamente hubo un desborde, incluso afectó el abastecimiento del agua. Entonces, mira, estamos en 2003, 2023, ya, más de 20 años, ¿y cuál fue la solución ahí? ¿Qué hemos avanzado en poder mitigar ese posible problema que nuevamente puede suceder? Pero son preguntas que debemos también ya llegar a la reflexión. ¿Qué hemos avanzado en estos puntos? Siguiente. Como parte justamente de este antecedente, principalmente se observa acá la aluvión del año 41. Esa foto corresponde en el año 1932, donde se observa claramente la laguna rebosando, ¿no? Mira, 8 años antes del desastre, ¿no? Y finalmente una foto del año 2016, donde ya pues tiene toda la brecha que dejó ese fenómeno del año 41. Bien, ahí, bueno, ahí se indica, ¿no?, lo que pasó en el año 41 y algunos resultados de Lana con respecto a la batimetría, ¿no?, y el volumen incrementado entre el año 1972 y 2016. Siguiente. Igual forma, ¿no?, el tema de la gestión del territorio, ¿no? He escuchado efectivamente que a veces
veces, no es que a veces, sino que parte de la gran culpa es la misma población, ¿no? A pesar que ya hay un antecedente claro y evidente con historia en el año 41. En el año 2016 se ve la foto que la población de Huaraz nuevamente está ocupando territorio de alto riesgo. Entonces, ¿qué hemos hecho como autoridad para poder un poco ordenar? Yo sé que es complejo, efectivamente. No es tan simple decir efectivamente qué han hecho. Habría que ver y abordar esta temática con las nuevas autoridades que ahora han sido elegidas, creo que en Huaraz y en todo el país. Creo que a partir de este punto, yo creo que la Oficina de Gestión de Riesgos de la región podamos un poco ahí ayudar en cómo poder solucionar estos temas, ¿no? Poco a poco, o sea, pero hay que avanzar en algo, porque si seguimos en esta situación, nunca vamos a poder mejorar la gestión de riesgo de Ancash. Y sobre todo en un departamento que ha sido bastante castigado. No hay que olvidar que en Ancash, justamente a raíz del siguiente, por favor. Bueno, a raíz de la reunión del 70, es que se crea el sistema de defensa civil a nivel nacional. Entonces, sería importante ser el ejemplo a nivel país sobre el tema del desastre. Pero estamos dispuestos como entidad técnica científica de estar ahí atrás, de ayudar, de asesorar en estos temas que son parte de sus competencias, ¿no? En tema de peligros y riesgos que están asociados a estos fenómenos y sobre todo la severidad del cambio climático que afecta a la cordillera blanca. Como verán, hay otra posibilidad, nuevamente en la actualidad, que puede haber un efecto en la zona poblada nuevamente de Yungay y en las Gavias. Bueno, y la foto de la izquierda es lo que sucedió en el año 70. También como parte de los antecedentes es importante resaltar la obra de los que nos han precedido. Los ingenieros desde 50 años supieron a cierto punto controlar estos peligros. La diferencia con el sismo, ¿cuál es? ¿En qué radica? En que estos fenómenos sabemos dónde pueden ocurrir, pero no sabemos cuándo. Esa es la diferencia con el sismo. Porque ahí no sabemos dónde ni cuándo. Esa es la gran ventaja de estos fenómenos. O sea, podemos identificar, caracterizar y buscar las medidas de control para estos fenómenos. Como verán, hay más de 35, 36 obras a lo largo de la Cordillera Blanca que ya muestran la sapiencia de los ingenieros peruanos en el pasado y que fueron modelos a nivel mundial. Hay que reconocerlo en esa parte, ¿no? Bien, un poco ya hablando de la evaluación de riesgos, como parte del modelo tomada en cuenta el CNEPRED, se toman dos cosas importantes, ¿no? La evaluación del peligro y la evaluación de la vulnerabilidad. Ambos finalmente llegan al mapa de riesgo por aluvión. Primero, ¿no? tomando la información de las condiciones, ¿no? del lugar, de los factores gatilladores o desencadenantes, ¿no? O detonantes, en algunos le llaman, efectivamente llega al mapa de peligros. De igual forma, la evaluación de la vulnerabilidad efectivamente son 4 puntos importantes, ¿no? Y finalmente, para llegar a este mapa de vulnerabilidad, y con estos dos mapas de peligro y de vulnerabilidad, llegamos al mapa de riesgo. Siguiente. Parte, efectivamente, ¿no? Este tema efectivamente son cuestiones científicas, modelos, simulaciones, que lo que quiero yo transmitir a ustedes es en forma simple, un lenguaje sencillo de poder entender estos fenómenos. Lo que se está mostrando ahí son las simulaciones de una avalancha que llega a una laguna de origen glaciar como Palcacocha, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el oleaje? Lo que resalta efectivamente la salida
de este oleaje, este desborde, aguas abajo, ¿no? Dimensionar eso es el trabajo de nosotros. Saber cuánto es el volumen que debe caer y ese volumen es lo que sale o no sale. Es parte de los ensayos que hacemos, de las pruebas, de la información que se tiene en esta zona de estudio. Siguiente. Bien, justamente como indiqué, ¿no? La geología es la línea base de todo trabajo de campo. Esta información no es jalado simplemente el IGEMET. El IGEMET ha hecho un trabajo arduo a nivel nacional, a una escala menor, pero nosotros trabajamos a una escala mayor. Por eso justamente el trabajo consiste en validar en campo estas unidades geológicas. Es ahí nuestra fortaleza de poder entender bien el terreno y este territorio que puede ser afectado, ¿no? Tenemos acá en este caso el mapa de unidades geológicas en la parte baja de Huaraz. Siguiente. El mapa geomorfológico que un poco busca conocer las geoformas dominantes de la zona potencialmente afectada. Siguiente. El mapa geotécnico que ve la resistencia del material ante ese fenómeno. Y finalmente el mapa, siguiente, para saber por dónde va a tender este fenómeno a afectar. Finalmente, la combinación de estos mapas se tiene el mapa de peligro. Recuerdo en otra oportunidad, en otra explicación, en otra exposición, decía que Huaraz efectivamente tiene ya un mapa trabajado con otra universidad, dentro, con parámetros en su momento dado, ¿no? Pero nosotros ya hemos hecho algunos geofísicos en la parte alta que nos ayudan a entender que la brecha ya no es 60 de lo que inicialmente ellos tomaron, es un poco menor. Entonces, todo ello contribuye a que estas simulaciones se puedan actualizar. Y esa es la ventaja de la investigación científica. Justamente ahí viene el tema de debemos actualizar conjuntamente con las autoridades competentes. Siguiente. Siguiente. Bien, seguidamente tenemos el mapa de vulnerabilidad. Es como parte del ejemplo, parte de la evolución del río en la ciudad de Huaraz. Como verán, zonas rojas que obviamente resaltan a la vista y es lo que tenemos que identificar en terreno. Siguiente. También las estructuras que pueden ser afectadas, ¿no? Y que puedan, digamos, contribuir todo ello al riesgo. Finalmente, siguiente, tenemos el mapa de riesgo, tanto de viviendas, como verán, y el mapa de estructuras. Siguiente. Un poco estadísticas, ¿no? El tema de la vulnerabilidad de viviendas es bastante alta, ¿no? Y el riesgo, lógicamente, está en esa misma situación. De estructuras, no es mucho en realidad, y finalmente el tema de estructura, igual, ¿no? El riesgo es el término medio, lo que la mayoría está, lo que se especializa, ¿no? Siguiente. Acá un poco quiero dar ahí algunas, ¿no? Más de 700 me parece, y estos datos sirven para que las entidades del sector correspondiente visibilicen un poco cuáles son las pérdidas. Estos son estimados dentro de la huella de inundación, más allá no. Lo que falta acá es ver hasta dónde llegan los efectos del posible aluvión y pueda efectivamente aumentar este monto indicado ahí. De buena manera, la población que va a ser afectada son casi 30.000, 27.000, las viviendas algo más de 6.500 y entre ellas las estructuras cerca de 70. Entonces, ¿por qué se muestra esto? Un poco para entender en términos económicos cuánto es lo que podría perder la ciudad de Huaraz
en términos de invertir en estudios y esa forma, efectivamente, atender las medidas de control, ¿no? Al sector economía, indicarle, mira, esto es lo que puede perder versus cuánto se puede invertir en medidas de prevención, en la implementación de medidas de prevención. Siguiente. Igualmente, ¿no? En varias cuencas se ha hecho los trabajos, se ha hecho ahí las poblaciones afectadas, algo de estadística, posibles pérdidas económicas y en términos también de población, ¿no? Hemos hecho algunas 4, bueno, Quilcay, parte media y Quilcay Huaraz es una sola, en realidad son 4, y vemos ahí los digamos, que pueden afectar en términos de vivienda y en términos de estructuras, ¿no? De hecho, afecta a Huaraz, obviamente porque tiene gran cantidad de entidades, de viviendas, estructuras, dada el carácter de capital de un departamento. Entonces, esa es la atención que debemos tomar en cuenta. Siguiente. Justamente se tiene que llegar a esto, ¿no? Como parte de la evaluación del riesgo son las medidas estructurales, principalmente. De ellas, ¿qué hemos avanzado hasta ahora? El sistema de alerta temprana. Es parte de una medida, pero no controla, que se avisa, ayuda a salvar vidas. Necesitamos tener un conjunto de cosas, conjunto de medidas, y como ya le dije, ¿no? Estos tipos de fenómenos, sabemos por dónde puede suceder, podemos controlarlo, la ingeniería da para ello, pero nos falta seguir articulando con diversas entidades para poder llegar a ese nivel de control óptimo, ¿no? Y de esta manera darle una mejor calidad de vida a la población de Huaraz. Bien, bueno, como parte de las conclusiones, efectivamente nosotros tratamos de dar información científica, tratamos también de dar un lenguaje de todas, este es en resumen de cada slide tiene todo un sistema de cosas y como entidad científica debemos abordar estos temas para compartir con todas las entidades públicas y privadas. Desde 2014 que se creó, pero recién en 2015 funcionó el ING, ¿no? Y a partir de 2016 ya entró en operaciones con mayor rigor. Como saben bien, los glaciares tropicales que están en nuestro país son un termómetro del cambio climático, de la temperatura que afecta a nivel global y sobre todo nuestras montañas. Esta pérdida de reserva de recursos hídricos es una realidad, ¿no? Y esta desglaciación lo que hace efectivamente es tener menor oferta de agua, ¿no? En estado sólido. Y eso implica una mejor oferta no solamente para el uso poblacional, sino también para el uso de la agricultura, ¿no? Este crecimiento acelerado, como ya expliqué, forma nuevas lagunas. Y estas lagunas tienen un estado situacional de inestabilidad, principalmente. Esa es la razón por la cual debemos identificar y dar aviso adecuadamente a las autoridades, ¿no? Estos procesos geodinámicos son parte del rigor de los estudios científicos, ¿no? que hacemos. Y debemos un poco ahí iniciar y sobre todo priorizar lo que efectivamente hemos detectado, y de hecho ya se lo han visto ahí en esos dos ejemplos con la versión del 41 y el 70, el tiempo, la diferencia del tiempo, ¿no? Un aluvión que sale de una laguna puede durar entre 30, 40, 60 minutos, pero un aluvión que venga de una cara externa directamente tiene 5 a máximo 10 minutos. Entonces, lo que mostré, ¿no? En los años 70, ¿qué tiempo tuvieron la población de Uruguay en escapar? No mucho. Entonces, hay que priorizar también
esos tipos de fenómenos para poder evitar una nueva desgracia, ¿no? O un nuevo desastre, y que eso afecta efectivamente al PBI, no solo de Huaraz, a nivel nacional, porque los desastres efectivamente el efecto es enorme, ¿no? Como ya demostró el pasado, sobre todo en los años. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al INEGEM a través de la participación del ingeniero Juan Carlos Torres. A continuación vamos a tener también la participación de una entidad muy significativa que viene trabajando desde mucho tiempo en nuestra región. Voy a invitar al ingeniero Alejo Cochacho, representante de la Autoridad Nacional del Agua, y él nos va a presentar su tema riesgo de origen glaciar en la Cordillera Blanca. Nuevamente los aplausos. Bien, buenos días a todos los presentes. Saludos de la Autoridad Nacional del Agua, tal cual tiene una oficina especializada en temas de glaciares y lagunas que data una historia en evaluar glaciares y lagunas en nuestro país. Esta oficina se creó lamentablemente de un evento catastrófico que se dio en la ciudad de Huaraz, que es el evento del año 41. A raíz de este evento se formó un grupo de profesionales, un equipo para evaluar los demás lagunas que se hayan formado por el proceso glaciar en la Cordillera Blanca. Y es así que se identificaron un gran número de lagunas, el cual fue intervenido. Como antecedente, el ingeniero Juan nos ha detallado que la Oficina de Glaciología ha desarrollado estas actividades o ha ejecutado estas obras de seguridad en el pasado, el cual hemos dejado de construirlos. Bien, voy a hablar un poco de lo que es el riesgo de origen glaciar, o qué se dice el riesgo de origen glaciar. Vivimos al pie de las montañas y esas montañas realmente son un beneficio porque nos provee agua en los meses que más necesitamos, en los meses de junio hasta septiembre, en los meses que necesitamos agua para diferentes usos, para uso poblacional, uso agrícola, para los animales y otros usos. Entonces, pero esta belleza de montaña que nos rodea y que almacena agua también son un peligro y se está agudizando más por este efecto del cambio climático, debido de que el retroceso glaciar está formando bloques de hielos colgantes en las paredes, y estos bloques de hielo colgantes son muy sensibles a efectos del sismo, cambio de temperatura o fallas de la roca que puedan producir desprendimientos. Y si esos desprendimientos llegan a impactar sobre una laguna, van a formar aluviones. Y esos aluviones en la parte baja van a destruir poblaciones. Entonces, debemos conocer el peligro que tenemos en las partes altas y también debemos actuar, qué hacer frente a eso para poder estar más tranquilos. Dentro de mi presentación ya habló el ingeniero Juan sobre la historia de eventos catastróficos que se han dado en nuestro departamento, que ha sido un escenario de diferentes eventos de avalanchas, eventos de aluvión, desprendimientos,
Pero ¿qué es lo que les ha ocasionado esto? Que es el riesgo de origen glacial, los eventos últimos que se han dado en nuestro departamento, las obras de seguridad que mencionó el ingeniero Juan, cultura de prevención, resiliencia y la parte de conclusiones. Por favor. Y la lista que ya lo presentó el ingeniero Juan sobre los eventos ocurridos en nuestro departamento, hay más de 30 eventos registrados, pero hay un estudio que está realizando un amigo de la República Checa, que existen más evidencias de lo que ha ocurrido en la Cordillera Blanca. Y esa información va a ser publicada muy pronto, de toda la información que ha recopilado este señor en una publicación internacional. Lo más resaltante, como dijo el ingeniero, es el evento del año 41 de la laguna Acuyacocha. Ese fue el nombre de la laguna Falcacocha, que ahora le llamamos. Acuyacocha, al desprenderse un bloque de hielo sobre esta laguna, llegó a erosionar la parte o la parte frontal de la laguna y se desembalsó más de 13 millones de metros cúbicos. Y esta comprometió a la laguna Gilcacocha, que está en la parte media de la quebrada Cojo, que si subimos a la quebrada Cojo, vemos un vaso que ha contenido agua. Esta laguna pequeña ha tenido 3 millones de metros cúbicos. Entre los dos ocasionaron erosión por la pendiente que recorre, y ese material depositado o material arrastrado hizo de que casi la tercera parte de Huaraz sea cubierta. La mayoría de los huarazinos, a raíz de este evento, se fueron de Huaraz. Pocos quedamos de Huaraz, que somos de Huaraz. No somos todos de Huaraz, somos gente que ha venido de otra parte, que se ha posesionado, gente que no conoce la historia de Huaraz, y prácticamente son ellos los que se han ubicado en la parte donde dejó como huella el evento catastrófico. Y existen más de 20.000 personas posesionadas en ese espacio que está tuburizado, pensando que no va a volver a suceder otra vez. Pero esta laguna, Acuyacocha, que quedó un charco, que el año 47 tenía 350.000 metros cúbicos, nuevamente ha crecido su volumen o su tamaño y ha aumentado su volumen. Ahora se denomina Falcacocha y tiene más de 17 millones de metros cúbicos de agua con una profundidad de 71 metros. Y en la parte posterior están los dos nevados, Palcarrajo y Pucarrán. Desde el año 2009 venimos haciendo seguimiento continuo y desde el año 2009-2010 se ha venido informando esto a los gobiernos locales, al gobierno regional. ¿Para qué? Para que se tome acciones de reducción de peligro que representa esta laguna para la ciudad de Huaraz. Pero ya cumplimos más de 10 años de que son 13 años que no se ha hecho nada. Se ha implementado un sistema de sifonamiento en el año 2013, pero es un proyecto paliativo, que es simplemente que nos permite regular un volumen de 1,5 millones o 1.800.000, más no se puede descargar mayor volumen. Se ha implementado un sistema de alerta temprana que nadie de nosotros lo conoce. Nadie de nosotros lo está
diferencia en qué momento se va a dar la alerta y en qué momento se va a dar el alarma. Entonces necesitamos que este sistema de alerta temprana funcione. Necesitamos que esa información que se está recibiendo sea tratada, sea, como dijo Alonso, que sea digerible para la población. Porque estamos informando por la información que recibimos de una forma directa y no lo estamos tratando esa información de cuándo es un peligro y cuándo es simplemente una guerra. Entonces necesitamos avanzar y trabajar con lo que ya tenemos. El sistema de alerta temprana tiene que funcionar al 100%. Tenemos que tener profesionales que conozcan ese sistema y puedan operar y que puedan dar la información a la población, una información que puedan ellos captarlo y conocerlo y también decir en qué momento va a sonar las sirenas o de qué forma van a sonar las sirenas. El otro evento es el año 1970, que es otro evento que se conocía desde el año 1962. Dos extranjeros norteamericanos en el año 62, después del evento de avalancha que ocurrió en el junio de 62, subieron al Huascarán y mencionaron de que había un bloque de hielo que podría desprenderse y podría ser un catástrofe mayor. Lamentablemente, en el periódico lo indica, hay un periódico, muchas veces el ingeniero Portocarrero lo ha defendido. Estos dos extranjeros, por dar esa alarma, fueron encarcelados y le pidieron para que se retracten y digan que no pasa nada. Ellos tuvieron que decir que sí, no va a pasar nada, para quedar libres. Pero ya se tenía esa información. ¿Y qué pasó en el 70? Un momento sísmico de 7.5 ocasionó este evento de 1970 que se todo en el mundo. Entonces, al igual que le estamos dando información técnica, tanto en la INAIGEN, la ANA, que va a pasar algo de la laguna Palcacocha y no estemos haciendo nada, bueno, seguir, por favor. Entonces, los últimos eventos del año 2000 son casi 10 eventos que se han ocurrido desde el año 2000 hasta la actualidad. Son alertas que nos dan la naturaleza, que no solamente se dio en el pasado, sigue dándose este tipo de eventos. En el 2001, un desborde de avalancha de Cabinarraja. En el 2003, bueno, un evento de avalancha en el lago Andoy. En el 2010, el 11 de abril de 2010, desprendimiento de bloque de hielo sobre la laguna 513 en Tahuasi y ocasionó un desborde. Pero este desborde, gracias a la obra de seguridad que tenía esta laguna, no fue mayor el evento catastrófico que se iba a originar si es que no se hubiese hecho nada en esta laguna. El último evento, el 8 de febrero de 2012, en Santa Cruz, la ruptura de la laguna Artizón Bajo, a consecuencia de un oleaje producido en el Artizón Alto. Este produjo afectación a las obras de seguridad de Japincoche en el 2012. Estamos en el 2022 y no se ha hecho el mantenimiento o la reconstrucción de la obra de seguridad de Japincoche hasta la actualidad. Posiblemente esta obra de seguridad va a llegar a colapsar y va a generar un desastre
por el socavamiento o por la erosión que se está produciendo, por el constante erosión que se está dando en la salida de la laguna, y eso podría afectar a las poblaciones en la parte baja. Entonces, también no hemos hecho nada de mejorar, solamente de reforzar una obra de seguridad que ya existe. Seguido, por favor. Bien, es una lista de los eventos que han ocurrido. Bien lo presentó el ingeniero Juan sobre la avalancha de hielo del elevado Huascarán en Yungay. Prácticamente Yungay desapareció. Este es el evento del año 41 en Huaraz. Como les mencionaba, de acuerdo a los modelos que se ha hecho correr, las posibilidades de que haya originado el agitamiento de las aguas de la laguna Palcacocha es un desprendimiento de bloque de hielo. No se tiene una información clara de qué fue lo que pasó con esta laguna de Palcacocha para que se llegue a desembalsar. Pero de acuerdo a los modelos que se ha hecho correr, es que el técnico que lo conformaba como dique a esta laguna, y es un material inestable y erosionable, hizo de que se desembalsara prácticamente todo el agua, 13 millones de metros cúbicos. Y esto comprometió a la laguna Palcacocha de 3 millones de metros cúbicos y arrasó con Huaraz. Ese es en Huaraz. Ya esta fotografía lo mostró, es una fotografía antes del evento que está publicado en el libro de 15, y es un claro o es una evidencia de que sí, en cualquier momento se iba a desbordar esa laguna. Ya los amigos extranjeros que nos visitan de muchos años ya habían dado también alerta en esta zona, pero igual las autoridades de turno no lo dieron por atención. Ocurrió la ruptura del dique y ocasionó el desastre en la ciudad de Huaraz. La laguna 513, bloque de hielo que se llegó a desprender del elevado volcán, impacta sobre la laguna 513, que tiene un volumen de 9 millones de metros cúbicos con una profundidad de 83 metros. Vemos en esta fotografía que está cubierto con una capa de hielo proveniente del nevado, y eso formó un oleaje de 28 metros. Pero cuando se hicieron las obras en el año 94, esta laguna desaguaba por rebose, o sea, por encima. Si no se hubiese bajado esos 23 metros que tiene en la parte frontal, esta laguna hubiese ocasionado un aluvión o hubiese ocasionado un oleaje de 28 metros, y la cantidad de agua que se hubiese desbordado hacia la zona de Acopampa hubiese sido mayor, y el desastre hubiese sido mayor. Entonces, gracias a esta obra de seguridad, solamente tuvimos pérdidas materiales, ¿sí? Puras hubo terreno de cultivo, viviendas, puentes, pero no hubo pérdida de vidas humanas, gracias a Dios. Entonces, las obras de seguridad funcionan. Y esa es la experiencia que tiene Perú. Y esa es la experiencia que a otros países los han llevado. Es una experiencia que lo ha tomado en Nepal, en la laguna Intialay, en las Himalayas, para reducir el volumen de una laguna y construir obras de seguridad. Este es otro evento
de lo que les mencionaba es de la laguna Artizón. ¿Qué pasó en Artizón? No fue una avalancha de hielo lo que pasó en Artizón. Fue un deslizamiento de material morrénico que comprometió la laguna Artizón Alto, que tiene 1.4 millones de metros cúbicos. Y esto comprometió a la laguna Artizón Bajo, que es una pequeña laguna que tenía 356.000 metros cúbicos, pero llegó a desbordar 314.000 metros cúbicos de agua. Esta cantidad de agua hizo que erosionara todo el trayecto de la quebrada Santa Cruz, quebrada Artizón y el Santa Cruz, cubriendo prácticamente con una capa de 2 metros de material. Y en gran parte del material arrastrado se ha depositado en el vaso de la laguna Hatuncocha. Y al impactar sobre la laguna Hatuncocha, el conducto que tiene esta laguna, que es parte de la obra de seguridad, ha trabajado a presión y ha sido erosionado la parte de salida, el canal de salida de esta obra de seguridad. De los 40 metros que tenía, 20 metros fue arrasado. Pero desde el año 2012 a la actualidad, esta obra de seguridad ha venido produciéndose erosión de la plataforma del canal de salida y ha continuado con destruir el canal de salida, que prácticamente el canal de salida queda 2 metros del dique de seguridad, lo que significa esto va a continuar y va a comprometer la base del dique de seguridad de la laguna Hatuncocha. Al comprometer la base de la laguna de Hatuncocha, puede producir asentamiento del dique de seguridad, y esto podría ocasionar un embalse temporal de la laguna y posteriormente romper este dique y ocasionar un nuevo evento. Si es que no se da otro evento desde la laguna Artizón o de la laguna Alhuaycocha, que son lagunas que tienen volúmenes de 19 millones de metros cúbicos, la Alhuaycocha, y una laguna de 1.4 millones de Artizón Alto. Entonces, necesitamos que esa obra de seguridad esté operativa y en buenas condiciones para que siga trabajando como una laguna disipadora, como una laguna que puede retener el flujo que se pueda producir desde la parte alta. Siguiente, por favor. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que produce estos eventos de origen glaciar? Es las mismas características del glaciar, que pues están bien empinadas, hielos colgantes, con un volumen considerable de hielo, y que esto podrían ser activadas por un sismo o por un falla de la roca o cambio de temperatura en la zona, en el punto donde pierda la adherencia entre la roca y el hielo y producirse desprendimientos. Otra de las características, si hay un impulso, esa lagunita va a salir, va a desbordarse. Entonces, este tipo de lagunas existe. Lo importante es el volumen de la laguna, que pueda almacenar esta laguna y pueda ser la magnitud del evento que pueda ocasionar el evento. Otro es la geomorfología de la quebrada, y como ya le dije, los detonantes pueden ser los eventos sísmicos y
y en la parte baja de esta quebrada, si hay asentamiento de poblaciones, es la zona vulnerable, ¿no? O sea, la zona que van a ser afectados por un evento de aluvión que se pueda producir. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua, del recorrido que se ha hecho, hemos identificado un grupo de lagunas que se encuentran peligrosas y que se necesita hacer trabajo de prevención. Hemos identificado en el distrito de Huaraz, Independencia, Talcán, Marcará, Carhuaz, Santa Cruz, Caraz, en Marca, Chacas, Guayo. Entonces son lugares donde se han ubicado lagunas que podrían ser escenarios de eventos de desastre y que tenemos que tomar acciones para reducir el peligro que representan estas lagunas. Como lo decía, Perú tiene experiencia para reducir el peligro. ¿Cuál es la variable manejable en una laguna? Es el volumen. Se puede reducir el volumen de la laguna y reforzar el dique para evitar un desastre. No reduciremos el peligro al cero. Reducir al cero significaría secar la laguna, lo cual no es factible. Pero sí podemos reducir el peligro o reducir esa amenaza que tenemos, reduciendo el volumen de almacenamiento, reforzar el dique y seguir hacer un monitoreo de esta laguna para poder salvar vidas en la parte baja. Pero a pesar de eso, la misma topografía nos da esas condiciones que podemos hacer obras, que puede ser obras como pozas disipadoras, que no solamente sirvan como para un evento, sino también podemos almacenar agua en estas pozas disipadoras y podemos aprovechar en época seca. Entonces, existe la tecnología para reducir el peligro de las lagunas o las quebradas, pero lo que falta es decisión. Sigamos, por favor. Bueno, estas son fotografías que quería mostrarles. ¿Por qué decimos Palcacocha es peligrosa? Todos llegamos a Palcacocha y decimos, no, pero Palcacocha es tranquilo, está bonito, no tiene oleajes, no nada, el dique está fuerte. Pero ¿qué amenaza tenemos? Son bloques de hielo, tanto en Palcarrá y en Pucarrán. Estos bloques de hielo es como si tuviéramos una piedra en la mano, tenemos un lavatorio de agua llena de agua, un lavatorio con agua, y nosotros tiramos la piedra. ¿Qué va a pasar? Va a desbordarse. Eso es lo que puede suceder en Palcacocha. Entonces tenemos bloques de hielo. Se han hecho diferentes modelos. Si se va a hacer un corte como se hizo en el 41 por el material o por el dique que tiene esta laguna, algunos modelos dicen que sí y algunos modelos dicen que no se va a producir un corte, pero sí se van a formar olas y esas olas van a ser de gran magnitud y que van a poder producirse eventos de aluvión. Sigue, por favor. Esta es la laguna Rajucolta, al cual no se está operando por el momento. Es una laguna que tiene una presa construida por la empresa Duc, ahora Calpa, donde se almacenan 10 millones de metros cúbicos de agua. Pero ¿qué es lo que pasa?
Por el momento no se está almacenando agua en esta represa, debido a que hay amenazas en la zona alta. Se han identificado 19 puntos o zonas inestables en WhatsApp y que podrían comprometer esta laguna. Por eso que no se está regresando las aguas en la Rincón. Parón es otra de las lagunas emblemáticas que tenemos en la Cordillera Blanca, que decimos que no va a pasar nada, que es una belleza. Sí, es una belleza, es una pintura. Parón. Y es una de las lagunas más grandes que tenemos en la Cordillera Blanca. Tiene más de 3 kilómetros de longitud y 400 metros de ancho. Y esta laguna debería almacenar solamente 52 millones de metros cúbicos. Pero ¿cuánto estamos llegando a almacenar en esta laguna? 60 millones de metros cúbicos. Estamos superando a su capacidad de almacenamiento, debido al problema social que se ha generado en esta laguna, que lamentablemente no se ha dado solución hasta la fecha. Esa laguna, hay amenazas geológicas, hay amenazas de las montañas que podrían comprometer a la laguna y producir un evento. Es por eso que no se le permite, o no debería permitirse, superar una cota establecida que es de 4.185 metros sobre el nivel del mar para su almacenamiento. Pero lamentablemente la comunidad no nos permite regular y la laguna se incrementa su nivel, supera los 4.193 metros, prácticamente una columna de agua de 8 metros de exceso que hasta la fecha no ha ocurrido nada, pero puede ocurrir. Debemos mantener en los niveles de seguridad que está ya establecido en esta laguna para evitar cualquier desastre. Esta es la laguna Jatuncocha, que fue afectado por el aluvión del 2012, que el material de arrastre que se produjo en el aluvión se depositó en la cubeta, prácticamente redujo a 4 millones de metros cúbicos de agua este evento, y esa cantidad restante salió hacia la quebrada Santa Cruz. Otro de las obras que hacen a veces las instituciones o hay ONGs también, son este tipo de obras que tienen un núcleo para impermeabilizar, pero son obras de este tipo que almacenan agua, pero es una bomba de tiempo en el futuro. Puede ser que en el momento que lo diseñan está bien, pero de ahí esta represita tiene filtraciones por diferentes puntos y podría fallar. Por problemas de tubificación podría fallar. Entonces es uno de los problemas que se tiene. Está ubicado en Bancará. Seguido, por favor. Esta es la laguna Paquiash en Xinca, que también tenemos bloques de hielo suspendidos en la parte alta que podrían comprometer a la laguna, pero también tenemos materiales depositados en los costados que podrían deslizarse y producir un agitamiento de las aguas. El Rajú Paquinán, tengo entendido que van a ir a la 513, van a poder ver esta laguna. Esta laguna es una laguna segura, pero si pasa algo en la laguna Cochca, puede comprometer a esta laguna Rajú Paquinán. La laguna Cuchillacocha está en la cabecera de Huaraz, en Quilpehuanca. Al igual tenemos masas de hielos en la parte alta que pueden comprometer, a pesar que ya tienen obra de seguridad. Está identificado como una laguna peligrosa esta laguna.
está dentro también de del sistema de alerta temprana. Tuiparrajo, de la misma forma, tenemos en la parte posterior glaciares que podrían comprometer a esta laguna, que también tienen obra de seguridad. Sigue, por favor. Uruguay es una laguna que está en Guari y que está en la confluencia de quebradas, y que si algo pasa en las quebradas, compromete a esta laguna. Entonces, es otra de las lagunas que está observado también como peligrosa en Guari. Sigue, por favor. La laguna Safuna. Este ha sido escenario en el año 2002, a raíz de un desprendimiento de material rocoso que impactó sobre el glaciar y sobre la laguna y formó un oleaje de 70 metros. ¿Cómo se medían esos 70 metros? El tamaño del dique frontal tiene esa altura. Y ha superado ese dique para llegar a desbordarse. Entonces, el tamaño de las olas va a depender de la profundidad de la laguna y el volumen de la laguna. Entonces, de cómo está conformado. Entonces, Safuna, de acuerdo a los últimos estudios, es una laguna peligrosa porque puede volver a repetirse un desprendimiento de bloque de hielo e impactar nuevamente sobre esta laguna. Yaca es una de las lagunas que está en proceso de crecimiento y que también podría ser escenario de eventos que tenemos que mantenerlo vigilado. Sigue, por favor. Hay una presión bajo que ocasionó el aluvión en Santa Cruz en el año 2012. Sigue, por favor. A presión bajo, eso es lo que produjo. El desborde de la laguna hizo que se forme una quebrada de 30 metros de profundidad y erosionó todo ese material, y es parte de ese material depositado en Santa Cruz y parte en Atuncocha. Uyaca, que está por encima de Chauvin, es otro de los escenarios que puede producirse. Ya ha habido ya un evento en el año 2001. ¿Sí? Y Anarrajo, que está en el trayecto hacia Chacras, que también es otro de las lagunas que está observado como laguna peligrosa. Cancaracá es una laguna que no tiene rebose, desagua por filtración. Hasta la fecha no ha habido problemas con esta laguna que posiblemente ocasione un problema de rompimiento de dique frontal, pero esta laguna no tiene un desagüe por rebose. También es una laguna que tenemos que tenerlo observado. Siguiente, por favor. Bien, a raíz de los eventos que se originó antes del año 41, después del 41, el equipo de la Oficina de Seguridad de Lagunas y la SEUTIA inició con este tipo de obras de seguridad que han consistido en reducir el volumen de agua de las lagunas y reconstruir el dique frontal con la finalidad de poner un parapeto que retengan oleajes que se puedan generar en la laguna. Entonces se han hecho obras de seguridad en más de 35 lagunas en la Cordillera Blanca, también en la Cordillera Guaywash, en la Cordillera Huaytapallana, en la Suntay Chispicocha, que son lagunas peligrosas que también se han ejecutado obras. Y una de las metodologías es el corte a tajo abierto y reconstrucción del dique con un dique artificial. Otra de las metodologías es hacer túnel, como la laguna 513, en roca.
Otro de los trabajos que se ha desarrollado es elaborar mapas de riesgo, mapas de peligro. Se ha elaborado para Carhuaz y para Huaraz, y el cual nos da una herramienta para poder identificar las zonas seguras, las zonas de alto riesgo, las zonas de bajo riesgo, mediano riesgo, y poder conocer, que la población conozca qué zonas son la zona roja, la zona naranja, qué significa eso, para poder salvar su vida, no saber a dónde está segura. Entonces, con este mapa de peligro que se elaboró con el proyecto Glaciares, algunos de los vecinos conocen este mapa y saben dónde está la zona de riesgo y dónde están las zonas de seguras, donde si hay un evento de aluvión puedan correr y salvar sus vidas. Otra de las herramientas que necesitamos que se implementen en todas estas lagunas es sistema de alerta temprana. Pero el sistema de alerta temprana que sea operativo, sistema de alerta tempranas que tengan una etapa de calibración y empiecen a funcionar en corto tiempo y puedan dar información clara a la población y poder salvar nuestras vidas. Entonces tenemos que implementar sistemas de alerta temprana, tenemos que capacitar personal para que puedan manejar este tipo de información que se genera, interpretar y difundir a la población. Siguiente, por favor. Bien, después de mi corta presentación, conclusiones. Como sabemos, Ancash ha sido escenario de grandes eventos catastróficos que ha generado destrucción de materiales, pérdida de vidas humanas. Pero ¿qué hemos aprendido de eso? No hemos aprendido nada. Se supone que deberíamos ser más preparados. Se supone que debemos ya saber cómo enfrentar este tipo de amenazas. Pero prácticamente no conocemos nada. El cambio climático no solamente afecta la reducción de reserva hídrica, o sea, no solamente la reducción de las masas de hielo que se derriten, también generan peligro a la población asentada en el cuenco. Las obras de seguridad en lagunas peligrosas ejecutadas desde los 60 a los 2000 se deben retomar, se deben tomar como una acción para poder prevenir el peligro en lagunas en las altas montañas. Es necesario que sigamos con este tipo de obras para poder reducir el peligro. Alejo Cochachín, muy importante, como todos los participantes estamos apreciando las ponencias tanto del INAIGEN como del representante del ANA, ¿no? Ya en la segunda parte vamos a tener la metodología, el marco conceptual de este taller. Bien, vamos a hacer un lapsus en este momento y vamos a invitar a todos los presentes a conducirnos al primer piso, en el frontis de este centro de operación de emergencia para la foto institucional, ¿no?, de este evento, y luego regresamos acá para compartir un break, ¿no? Entonces salimos por la puerta. Por aquí, por el favor. licenciado Ángel les está guiando.